Ahora sí, Diego Giacomini con nosotros. Bienvenido nuevamente, Diego. ¿Qué tal, Silvio? Buenas tardes, tanto tiempo. ¿Cómo En serio, estás? bien, bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, acá, Bueno, en Cava. bien, bien, bien. Bueno, Diego, a ver, hacía un breve comentario a raíz de lo que aconteció con el número de inflación de IPC que publicó el INDEC en el día de ayer, correspondiente al mes de febrero, 2,9%. Entiendo que febrero no es un mes con estacionalidad y dio el mismo número que en el mes de enero. Insisto, un Bueno, 2,9%. Dame tu primera lectura al respecto. bueno, el primer punto que hay que mirar, la inflación no importa mirar un número de un datito de un mes, analizar por qué, si subió estacional, si subió regulado. Todo ese análisis numérico no tiene sentido, porque hay que mirarlo en la tendencia de largo plazo, la película, no la fotito. Sí. Cuando vos analizás mal la película, vos te das cuenta que pasa exactamente lo que yo hace un año y medio dije que iba a acontecer y terminó desgraciadamente sucediendo y tuve razón. Que la inflación iba a tener comportamiento con forma de U, con forma de sonrisa. Sí. Ahora bien, segundo concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga forma de sonrisa. Que es mentira que el gobierno de Javier Milei estabilizó la macroeconomía. ¿Cómo se ve esto? De varias formas. No me pueden hablar de estabilización cuando yo cuento 10 meses seguidos en los cuales la inflación viene subiendo mes tras mes y la inflación mensual se duplicó, pasando de ese piso cuando empezó este proceso, que fue 1.5 mensual, a este número que casi es 3% mensual. Sí. Se duplicó. Sí. Punto número uno. Punto número dos. No me pueden hablar de estabilización cuando la inflación anualizada al Poder Ejecutivo Nacional, cuando le conviene, le gusta anualizar los números. Así que vamos a anualizar los números. Menos grosero que él, porque él te anualiza el número de una semana y bueno, vamos a anualizar acá el número de los últimos 2 meses. 2.9%, una inflación anual del 41%. Hoy Argentina tiene una inflación del 41% anual. Vamos a ponerlos en términos grotescos para ver que esto no es estabilización. ¿Cómo? Yendo hacia a los peores gobiernos de la historia, que son los gobiernos kirchneristas. Sí, comparto. El kirchnerismo, que ¿cuánto gobernó el kirchnerismo? 4 años Néstor, 8 Cristina 8, y 12 12, y 4, 16. Bueno, solamente tuvo peor número que este número de Milei en el 2023 y en el 2024. ¿Ok? Este número empata al número de inflación, que en realidad fue 39, anual, que tuvo el ministro Kicillof cuando Fábrega subió la tasa en el 2014. O sea, en 16 años de kirchnerismo, solamente hay 2 años peores, 2022-2023, que este número, y el 2014, que a grandes rasgos empata a este número. Si estamos comparando 16 años del peor gobierno de la historia y vemos que este numerito de Milei solamente es peor en 3 de esos 16 años, estamos comparando contra el peor gobierno de la historia, nos podremos dar cuenta que sirve para concluir que estabilización no hay. 3. Queremos ser un poquito más analíticos. Bueno, ¿cómo me pueden hablar de estabilización si el gobierno de Javier Milei, no hice la cuentita, por eso voy a hablar hasta el 2.9 de enero? Sí. Porque no hice la cuentita con el número que salió nuevo y van a ver qué cuentita. Acumula en sus primeros 25 meses 270% de inflación en pesos
y 125% de inflación en dólares. No me pueden hablar de estabilización. Entonces, vos me decís 270, y a todas luces es mucho, pero Sí. vamos a compararlo contra un plan económico que servía, que era bueno al menos para bajar la inflación. Uh-huh. Vamos a compararlo contra la convertibilidad. Sí. Que entre el 91 y el 94, miren, por un lado, todos los años, 91, 92, 93, 94, logró que la economía creciera al 7, 8 y 9% sostenido todos los años. Y logró bajar la inflación en serio. Te cuento, en sus primeros 25 meses de vida, uh-huh, la convertibilidad ya tenía 10 años de inflación, perdón, 10 meses quise decir. Sí, 10 meses, sí, sí, 25, se entendió, sí. 10 sí. meses, 10 meses con inflaciones de menos de 1% mensual. Y en 25 meses había acumulado 60% de inflación en los 25 meses. ¿Qué quiere decir? Que este plan económico de Javier Milei tiene 4 veces la inflación que tenía en el mismo periodo la convertibilidad. ¿Para qué sirve esta comparación? Otra forma de darnos cuenta que, 1, la inflación bajó poco en Argentina. 2, bajó muy lento. Y en consecuencia, el gobierno pierde reputación, pierde credibilidad, es la profecía autocumplida, y la desinflación se aborta y la inflación sube. Porque el plan económico es malo. Es dinámicamente inconsistente en lo cambiario, es dinámicamente inconsistente en lo monetario y es dinámicamente inconsistente en lo fiscal también, que todavía no lo vimos. Eso lo vamos a ver más adelante en el tiempo, como expliqué hace 2 semanas en el periódico Perfil de un domingo. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, ¿y qué comentabas con respecto al plano fiscal? A ver, este motosierra es dinámicamente inconsistente porque no es mantenible este superávit fiscal dibujado, mentiroso, inexistente. Paso a explicar por qué. Vamos primero a los números. Sí. Te informan que hay un superávit financiero, o sea, después de pagar de intereses, de 0.2% del PBI. Uh-huh. En el año 2025, que cerró el último. Ahora bien, ¿se capitalizaron intereses por 4 puntos del PBI? Los intereses de deuda hay que pagarlos algún día. ¿Qué quiere decir que se capitalizaron? Quiere decir que el gobierno los renueva, se endeuda para no pagarlos, los esconde debajo de la alfombra. Bueno. Se endeuda, sí, entendí a la perfección lo que decís. Que venga un ministro de Economía como Caputo y me diga, no, el capital de la deuda no se paga, en los países normales se refinancia siempre. No quiere decir que esté bien, pero podemos asumir que es una realidad que acontece, pasa en casi todos lados. Que van roleando la deuda en torno a los intereses en otros países. No, van roleando la deuda en capital. Ah, en capital, ok, perfecto. Claro. Sí. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está roleando capital más intereses capitalizados. Mete el interés dentro del capital y rolea todo. ¿Ok? Esto, primero, no es sostenible. ¿En qué sentido? A ver, capitalizar los intereses siempre y pretender que se rolee siempre ese capital agrandado por los intereses no es otra cosa que asumir que los intereses nunca se le van a pagar al sector privado que presta el dinero. ¿Qué se entiende que esto? ¿Cómo se entiende que esto no es sostenible? Es lisa y llanamente asumir que el sector privado le regala la plata al sector público. Le regala su plata porque, a ver, si no
si vas a rolear eternamente el capital y Sí. además vas a rolear Los intereses. eternamente los intereses, quiere decir que le prestás plata para nunca cobrar nada. O sea, es asumir que el sector privado le regala la plata al Estado. Está claro que esto no es sostenible. Está claro que en algún momento van a decir basta. ¿Y qué sucede? Dicen Vas a tener que basta. pagar. ¿Y qué pasa en ese momento? Vas a tener que A pagar ver. capital más intereses, obviamente. Vas a tener que pagar intereses más capital. Ah, obviamente. No sé en qué, Sí, no sí, qué sí. envergadura, no, pero lo importante es conceptual. Los intereses los vas a tener que pagar. Sí, por Y supuesto. los intereses son gasto público. Entonces, y si son gasto público y hay que pagarlos, son impuestos. ¿Qué quiero decir? Este superávit, conceptualmente, este superávit mentiroso del gobierno de Milei, lo que te está asegurando con la capitalización de intereses es que en el futuro, si es reelegido o viene otro gobierno, no importa la camiseta, va a haber más gasto público y va a haber más impuestos, porque va a haber que pagar más intereses, porque no se pagaron durante mucho tiempo, y los intereses son gasto público. Y para pagar los intereses van a tener que cobrar más impuestos. Y van a tener que emitir también, entiendo, ¿o no, Diego? O van a tener que emitir. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Por qué es inconsistente lo fiscal? Esto la gente lo va a entender muy sencillo. Punto número 1. Porque es más gasto público y más impuestos también desde una segunda arista. Este superávit es mentiroso porque el Estado nacional se está quedando con recursos que legalmente, según la ley escrita de puño y letra aprobada por los congresos, pertenece a las provincias. Son de las provincias, Sí. Y tienen asignación específica. ¿Ok? Los gobernadores, como son siempre unos chupamedia del poder de turno, se suben al avión, aumentan el peso del avión, el avión gasta más combustible porque el costo marginal de cada persona que subís no es cero, porque vos sabés que el avión del Tango 01 se calcula que de Buenos Aires a Nueva York, por cada 100 kilos que agregás, aumenta el combustible costo. se incrementa en su costo. Sí, entre 75 y 135 dólares. Y los gobernadores ninguno son flaquitos. Ok, bueno, sigo avanzando. Ay, Dieguito, sos terrible, Dios mío. Sigo avanzando. A ver, ¿qué implica esto? Que en algún momento, como le sucedió a Macri en el pasado, los gobernadores van a ir probablemente a la justicia a pedir que el gobierno nacional les revuelva esos recursos y con intereses. Si la justicia falla en ese sentido, que hay una probabilidad, será más gasto público / más emisión monetaria futura. Ergo, más inflación. Claro. Tercero, hay otra razón por la cual hay escondido hacia el futuro más gasto público, por lo tanto, más impuestos futuros, más emisión monetaria, más inflación futura, probablemente. ¿Cuál es? Esto tus oyentes lo entienden en un segundo. Imagínense su casa, su auto. Si ustedes no mantienen su auto y su casa y no le ponen un mango durante un año, no le ponen un mango durante 2, no le ponen un mango durante 4, al auto, llegado el momento, le van a tener que poner plata sí o sí. A la casa le van a tener que poner plata sí o sí, porque el auto no arranca, no anda, la casa tiene goteras, se raja, le van a tener que poner plata. Bueno, tanto en el ejemplo del auto como en el ejemplo de la casa, cuanto más tiempo estuviste sin gastar dinero, sí, le vas a tener que poner más plata o menos plata no, a esa casa. Mucho más dinero le vas a tener que poner, Diego, lógicamente. Mucho más dinero. Entonces, si no se pone un peso en ninguna ruta, en ningún puente, en ninguna obra pública
y mirá que yo no soy defensor de la obra pública. No, yo lo que le quiero destacar a nuestros oyentes que te conocen muy bien, pero vale la pena destacarlo, es que están escuchando un economista liberal. Exacto. Bueno, Entonces, quiero destacarlo, no está hablando un economista, bueno, si bien fuiste compañero de Kicillof en la universidad, que me imagino que debe ser una etapa y en la sumamente secundaria. olvidable en tu vida, me imagino, bueno, precisamente quien está hablando, insisto, es un economista liberal, que quiero que quede en claro esto. Entonces, yo lo que quiero resaltar, y esta es la tercera razón, es que este superávit fiscal es ficticio porque está haciéndose un superávit fiscal sin pagar cosas que inexorablemente va a haber que pagar, y cuando se pague van a salir todavía mucho más caras. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que lo fiscal también es una mentira que está disfrutando el gobierno desde su discurso en el presente, pero que vamos a tener que pagar con creces la sociedad en el futuro. ¿Y a qué se debe este maquillaje? Porque, a ver, Javier lo sabe bien, Caputo lo sabe bien. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, a ver, ¿por qué? Porque quieren vender que Argentina por primera vez tiene superávit fiscal sostenido para ver si con eso pueden volver al mercado internacional y endeudarse más. ¿Ok? Para refinanciar la deuda, colocando deuda en el mercado internacional. Ahora bien, que obviamente esto es heredado, porque el problema de la deuda, convengamos que estaba presente el día anterior que asumió Javier. Pero lógico, sí, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. ¿Listo? Entonces, el punto es que se casaron con un superávit fiscal, cueste lo que cueste y a toda costa, cuando no es bueno, porque está creado artificialmente a expensas de ser más gasto público, más emisión monetaria, más inflación en el futuro, sin darle nada al sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado no le bajó ningún impuesto. No, nada, absolutamente nada. O sea, es más, días atrás estuve hablando con un colega tuyo, si querés te lo menciono, no tengo ningún inconveniente, con el Lacha Lázari, con Gustavo. Sí, ¿qué dice Lacha? Bueno, sí, el Lacha me dijo que lo aprecio muchísimo, es un amigo también. Y conoce de primera mano todo lo que está aconteciendo, además, al igual que vos. Sí, me llama para preguntarme macroeconomía a mí. Bueno, mirá, Gustavo me decía que antes de haber propuesto la reforma de la ley laboral, tendrían que haber lanzado una reforma de la ley tributaria con una disminución impositiva fortísima. Bueno, yo, ¿qué quiero explicar con esto? Al sector privado, el superávit fiscal per se no le sirve de nada si sigue igual de ahogado que cuando había déficit. Y sigue igual de ahogado, o más ahogado que cuando había déficit. Ahora bien, ni siquiera le dejaron la presión fiscal como estaba antes. No es que no le bajaron, le subieron los impuestos al sector privado. Porque salvo... Pero estás hablando a nivel nacional, provincial o municipal o... A todos los niveles. En todos los niveles, eso te quería consultar. A ver, punto número 1. Pero es culpa del gobierno nacional. Y yo se lo expliqué a Javier y no le convenía entenderlo porque si no tenía que hacer otro plan económico y estaba en bolas y sin documento. ¿Ok? ¿Cómo te das cuenta? El motosierra u otros, al pisar recursos que son legalmente de las provincias y que las provincias pasan en parte a los municipios, sí, deja sin recursos a las provincias y deja sin recursos a los municipios. Ahora, ¿qué pasa? El gasto de los juzgados, de los jueces,
de los policías, las comisarías, el patrullero. El colegio, los maestros, los preceptores, los profesores. El hospital, la enfermera y el médico los afrontan los gobernadores. Sí, las provincias. Y son gastos, exacto, y son gastos impostergables. ¿Por qué? Porque atienden a la población que vive a 5 cuadras de la casa del gobernador y del intendente, que si no hay nada de eso, les prenden la casa a fuego, hablando mal y pronto. Sí. Listo. O sea, que en ese sentido, el presidente no tiene ese riesgo, porque si vivís en Calamuchita y te dicen, no, es culpa de Balcarce 50, no puedes hacer nada. Listo. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando le recortan los recursos, los intendentes van, ¿y qué pasa? Le dice el gobernador, no, Balcarce 50. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, suben la presión fiscal a nivel provincial y a nivel municipal. Y a nivel municipal. Suben varios mecanismos. Hacen revalúos, aumentan la propiedad, aumenta el impuesto inmobiliario por el revalúo. Acá aumentó un 400%, creo, si mal no recuerdo. Exactamente. Sube la tasa de ingresos brutos, sube la tasa de salubridad e higiene, suben todas las tasas, suben los permisos, suben las multas. Las tasas viales. Todas, con lo cual sube la presión fiscal efectiva a nivel provincial y municipal. El gobierno nacional metió flor de impuestazo porque, redondeando, subió las tarifas 500% con una inflación de 2,70. La luz, el gas, la electricidad, el agua. Pero no es sincerar los precios. No, esperá. Subió el precio del gasoil, subió el precio de la nafta, pero no bajó, como debería haber hecho, las alícuotas de los impuestos que vienen en la factura. Entonces, pone en línea los precios de las tarifas de determinados servicios, pero vienen acompañados de un impuestazo. Son dos cosas diferentes. Entonces, el sector privado, porque, sube la luz, sube el gas, pero sube todos los impuestos, junto a la luz, junto al gas, junto al agua, junto a la electricidad. Y atenti, esa suba de impuestos es un impuestazo y no tiene absolutamente nada que ver con que el servicio sea mejor, con que vengan a invertir en el sector energético, nada que ver. Es clean caja. El Poder Ejecutivo dice que los impuestos son un robo, pero metió un impuestazo en las facturas de todos los servicios. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces, todo esto que expliqué, ¿qué dio como resultado? Como resultado, dio que todo el sector privado está efectivamente cuando... la billetera del sector privado es una sola. No me interesa si se la pago al intendente, al gobernador o al gobierno nacional. Me importa cuánto se me lleva el Estado de mi billetera. Sí, lógico, totalmente. Al final de cuenta, al privado, industrial, productor agropecuario, comerciante, a todos, en la billetera, todos tienen como producto de una suba de la presión tributaria efectiva en todos los niveles de gobierno, una suba de la presión efectiva impositiva total. Entonces le queda menos dinero para ahorrar, para invertir, para producir, para comerciar, para consumir. Y así tenemos una economía real que poco a poco implosiona cada vez más pronunciadamente. Bien, Diego, Dios santo, mucha información. ¿Qué debería hacer el gobierno, según tu criterio? Entiendo que no van a estar dispuestos, según lo que acabas de comentar y lo que explicitaste. Digo, ¿qué debería hacer el gobierno para dar un giro de 180 grados y tener y presentar en el escenario de la República Argentina un plan económico sustentable?
Mira, vos me lo preguntás, yo te voy a contestar, pero no tiene mucho sentido esto. ¿Por qué? Porque los gobiernos no escuchan, ni ninguno. Yo he hablado con muchos ex ministros de Economía, he hablado con algunos presidentes, he hablado con muchos ex presidentes del Banco Central, he hablado con presidentes del Banco Central en el ejercicio de la presidencia del Banco Central, entre ellos Federico Sturzenegger, que me llamaba cada 10 días, en la época de Macri, y yo te puedo asegurar que no escuchan a nadie. Sería una excepción. ¿Qué es por una cuestión de soberbia? Es mucho más complicada que eso. Eso es una simplificación que no es para mí acertada. Okay. ¿Por qué? Te voy a contar cómo lo veo yo con mi experiencia. Sí, Diego. A ver, siempre los cambios se hacen a las trompadas contra la espada y la pared porque no queda otra. Con lo cual los cambios siempre terminan dando mal resultado. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar. Y hay todo en el campo de los economistas, hay todo un negocio, ¿sí? Negocio, como digo, que incentiva que sea de esta manera. Te paso a contar cómo es. A ver, por favor. Algunos consultores, esto hay una nota mía del 2017 en el Cronista Comercial que explico este rulo que hay entre los economistas y los presidentes de Banco Central y ministros de Economía. ¿Qué sucede? Vos tenés un país en el cual los empresarios, las empresas, muchas, no todas, pero las grandes ni hablar, te contratan si vos sos un economista que tenés llegada al ministro de Economía o al presidente del Banco Central. ¿Por qué? Te contratan porque vos le vas a venir con el rum de lo que van a hacer, la medida que están pensando, la medida que están tomando. Entonces te pagan para que le traigas información privilegiada. Sí. No les interesa la consultoría económica, les interesa la información privilegiada. Entonces ahí te encontrás con los consultores económicos que se meten en política, que se meten con los políticos de turno, ¿ok? Entonces, al meterse con los políticos de turno, acceden a los ministros, los presidentes del Banco Central, que están interesados en llamarlos y contarles. ¿Por qué? Porque los llaman, te citan a la presidencia del Banco Central o el Ministerio de Economía y te dicen: voy a hacer X, voy a hacer Y, voy a hacer Z, porque si hago X, Y, Z, entonces voy a obtener como resultado A, B, C y D. Sí. ¿Por qué te explican y te llaman todo esto? Para que vos te des vuelta y en los medios, como yo estoy hablando con vos, te sientas en TN, te sientas en La Nación Más y vos digas que el plan económico va más o menos bien. Entonces va más o menos bien porque van a hacer esto para lograr aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Se muestra en la televisión, este sabe, este tiene información privilegiada, contratémoslo, no, dice que estuvo, bueno, ¿no viste que ahora en la época de las redes sociales se sacan directamente selfies? Se sacan selfies en el Ministerio de Economía, se sacan selfies en la Casa del Gobierno, selfies en Olivos. ¿Por qué pensás que lo hacen? Para facturar. Ahora bien, vos me decís, che, ¿y si vos te acercás al Ministerio de Economía y te acercás a Olivos, ¿por qué no le decís que es todo un desastre? No, porque si vos le decís que es todo un desastre, como no quieren escuchar que es un desastre, no te llaman más. Y si no te llaman más, te quedás sin información privilegiada, por ende te quedás sin trabajo. Sin facturar. Sin facturar. Exactamente. Claro. Exactamente. ¿Y por qué te dejan de llamar? Entonces vos ves cómo hay un círculo vicioso entre economistas, Ministerio de Economía,
presidencia del Banco Central y gobierno que se retroalimenta negativamente. Y vos me decís, pero Diego, ¿están así? Y yo te contesto, vos fíjate que todo gobierno siempre tiene 4, 5, 6 economistas a los cuales vive llamando, los cuales se dan vuelta en los medios de comunicación y viven hablando, que son siempre los que más facturan en ese momento. Y mira que lo que yo te estoy explicando, si hay alguien que podría usufructuar ese rulo, sería yo, y no lo hago, porque no me parece ético, no me parece, yo prefiero renunciar a dinero antes de hacer eso. ¿Por qué digo esto? Si yo hubiese hablado bien desde el comienzo del plan, del proyecto político de Milei y del plan económico de Milei, yo estaría facturando como loco, siendo quien fui y mis 25 años de trayectoria, y elijo no hacerlo, y ahí se ven los picos, cuando puedes hacer mucha plata y porque no te parece ético lo dejas de hacer y decís no quiero comprar eso, ¿ok? Yo soy muy crítico, pues lo sabes muy bien, desde el comienzo de todo esto, y está sucediendo todo como más o menos fui anticipando que iba a suceder, ¿o me equivoco? Entonces, a ver, lamentablemente, Diego, nos conocemos desde el año 2016 aproximadamente. Calculo, sí. Sí, y no, en ningún momento cambiaste tu mirada. Jamás. No, porque primero yo estoy convencido de cómo analizo, convencido de mis herramientas, mis instrumentos, de cómo pienso, y arriba de todo, de mi ética. Yo digo las cosas como son y me parecen que son, ¿no? Y no me vendo, no las cambio por ningún valor económico. Por eso mi consultora se llama Economía y Ética. Sí, Economía y Ética, así es. Sí. Entonces, sí. ¿qué le diría a Milei? Mira, y ahora te contesto para no evadirme a preguntar, le digo, mira, yo para mí te metiste, hay 2 notas mías, una en La Nación y otra en Perfil que se llama, básicamente, más o menos, palabra más, palabra menos, el gobierno se metió en un callejón sin salida. Entonces, le diría, mira, Javier, lo que te voy a proponer, para mí lo único que podés hacer, no quiere decir que te va a ir bien. Es más, me preguntás, yo creo que la probabilidad de que 70-80% no te vaya bien y 30-20 te vaya bien, vos tenés que aprovechar la guerra y todo este quilombo para abrir el cepo completamente en serio, no esta apertura mentirosa, que todas las empresas paguen todo su stock de dividendos que tengan que pagar a sus casas matrices que quieran, sí. Para primer beneficio te va a subir el tipo de cambio, ok, de verdad a un nivel de equilibrio de verdad que no sé dónde estará, dependerá de lo que hagan, ok. Y eso te puede traer el beneficio de que una vez abierto aumente la inversión, porque la verdad es el presidente con los peores niveles de inversión de las últimas 7 presidencias. Pero no están invirtiendo yo tengo entendido, Diego, a ver, no soy economista, vos sabés que amo la economía y que me encanta, pero tengo entendido que están invirtiendo fortunas, a ver, te lo dice un ciudadano de a pie. Para mí fortunas tal vez no lo son, pero en oil and gas, en la provincia de Neuquén, en lo que tiene que ver con la minería, también. ¿No es así, Diego? No. Yo te iba a decir, vos me estás hablando de Neuquén, que justo te iba a decir. Dale. Te cuento, los números fríos del Banco Central dicen que Javier Milei, en el acumulado de los primeros 25 meses de gestión, tiene una inversión extranjera directa de saldo negativa en 925 millones de dólares. ¿Cómo saldo negativo? Es el único presidente que después de 25 meses de gobierno, los extranjeros sacan más plata de la que ponen. ¿Y las inversiones que se están haciendo en Neuquén, en San Juan, en Mendoza? Evidentemente hay otras que se están deshaciendo por más. Datos del Banco Central. Entran, buscan
Google, Banco Central, informe del mercado cambiario, Excel, lo abren y van a ver el saldo de inversión extranjera directa. Ahora, cuando voy a la formación bruta de capital, en términos del PBI, en los primeros 25 meses de la gestión de Milei, es 13.8%, 13.6% del PBI. El presidente de los últimos 7 con menor inversión, ¿ok? Menos que Alberto Fernández, ¿ok? Ahora, peor aún, 2025 tiene un poquito menos de inversión que 2024, o sea, cae dentro de su propio gobierno. ¿Ok? ¿Y cuáles son los sectores donde se está desinvirtiendo, Diego? ¿Los tenés presentes? En todos, en absolutamente todos. Menos, como vos dijiste, oil and gas y minería. Y el campo. Y el campo. Lo que pasa es que ahora el campo hay que ver, porque el campo, el campo, mira, en economía y ética hacemos el ICOPESA. El ICOPESA es el índice de competitividad precio efectiva, sí, que es una proxy de la rentabilidad en dólares de aceite, poroto de soja, harina de soja, aceite de soja, girasol, carne, cuero, maíz y trigo. ¿Ok? Sí. Cuando vos miras la rentabilidad en dólares, está redondeando 35% abajo de cuando empezó Milei. A ver, ¿dónde ves esto? Que es terrible. Si vos pones todas las retenciones en cero, sí, queda 18% abajo de cuando subió Milei. ¿Qué te muestra esto? Que el campo no puede ganar dinero. Solamente el único que tiene aumento de rentabilidad es la carne bovina. ¿Por qué? Porque hace 2 años que el precio sube mucho en el mercado internacional. Sobre todo por fenómenos de establo, por decir, de Estados Unidos, que es el máximo exportador productor y demandador de carne. ¿Y el sector agropecuario por qué está tan, digamos, tan alineado con las políticas que está llevando adelante Milei? ¿Vos escuchaste al presidente de la UIA? No, al presidente de la UIA sí, pero yo te hablo de Nicolás Pino, por ejemplo. No, justamente te iba a decir el otro ejemplo. Si vos vas al presidente de la asociación Rapanelli es, si mal no recuerdo, de ¿no? la UIA, de la UIA, sí. Debería estar hablando pestes de Milei y no lo hace. ¿Qué te quiero decir? ¿Cuándo escuchaste que los empresarios argentinos hablen pestes del gobierno? No, de turno. Nunca. No, nunca. O sea, es real lo que planteas. ¿Viste? Y es tan burdesco esta vez que el presidente los putea en la cara, les dice chorros, le dice que si va mal es por culpa de ellos que no invierte, y aún siguen aplaudiendo, están de frente y aplauden. Entonces te das cuenta que realmente las cosas son complicadas acá, son complicadas. Entonces, nada, yo le diría, deja que suba el tipo de cambio a ver si te mejora la inversión. Primero levantar el cepo a las empresas. Sí. Para que suba, bueno, levantás el cepo para que suba el tipo de cambio. Echale la culpa a quien quieras echársela, la tenés fácil. Contexto internacional, Irán, Medio Oriente, la guerra, echale la culpa a quien quieras. Ahora, se te va a subir el dólar y después se te va a acelerar la inflación. O sea, tené claro cuáles son las consecuencias. Que con cómo abriste la bocota, que dijiste que el dólar se iba a ir a 600 y a 700, y dijiste que la inflación iba a ser 0 dentro de 10 minutos, a vos se te va a ir todo para el otro costado más de lo que se te fue, porque se te va a subir todavía el dólar, que nunca bajó, que vos dijiste que iba a bajar, ni por asomo, y se te va a acelerar más la inflación. Entonces vas a pagar costos políticos. Yo creo que Javier Milei, como él va a priorizar la estabilidad de tipo de cambio
porque es el instrumento que eligió equivocadamente para bajar la inflación. Y claro, para anclar la inflación utiliza el dólar. Claro, un dólar que mata la economía real, pero él lo sigue sosteniendo porque le prende una vela a que vuelva a bajar la inflación. Pero entonces, vos estás proponiendo una devaluación, no. No. Yo estoy proponiendo abrir el cepo. Y a raíz de ahí se va a sincerar el tipo de cambio. Yo estoy proponiendo, vos dijiste yo soy liberal en serio, yo estoy proponiendo libertad total del mercado cambiario y dejar actuar al sistema de precios en serio. Yo no estoy proponiendo una devaluación, ¿se entiende? Bien. Es más, si el gobierno dice que este tipo de cambio es de verdad y no está intervenido, si abre el cepo no se debería mover, si el gobierno tuviera razón. Ahora, si vos tenés miedo de que con darle libertad total al mercado cambiario y dejar actuar al sistema de precios, que es lo más liberal del mundo, vos tenés miedo a que el dólar suba y se acelere la inflación como ciudadano, eso revela que vos no sos ningún bobo y te das cuenta que te están mintiendo. ¿Eh? Ahora, digo, ¿y por qué? A ver, yo sabés lo que no entiendo. A ver, ¿por qué nadie quiere pagar el costo de una buena vez por todas? El costo que hay que pagar en la Argentina. ¿Por qué? A ver, ¿cómo? Porque esto se ve desde otro lado. Porque cuando empezó el gobierno de Javier Milei, se cuidan el culo, se cuidan el carguito, Milei, Karina, Martincito Menem, Adorni, ¿ok? ¿Por qué? Porque viven mejor de lo que jamás soñaron vivir a costa nuestra, ¿ok? Tan sencillo como eso. Los políticos priorizan cuidarse su cargo, su lugar, porque priorizan cuidar su poder político, que les trae el poder económico, los negocios, el nivel de vida que no pueden tener por sí solos en el sector privado, antes que la política económica, que al sector privado, la economía, la macroeconomía y, más importante aún, la micro. ¿Lo estás viendo descaradamente con estos dos affairs del avión a Nueva York, del avión a Punta del Este? ¿Y vos te tomaste algún avión privado una vez a Punta del Este con amigos y familia? No, pero conozco que bueno, es muy oneroso. Tampoco. El jefe de gabinete en la puta vida, yo lo conozco hace 15 años. Y el presidente en la puta... Sí, yo lo conozco el pasaporte casi virgen, antes de diciembre del 2023. Claro. Otra similitud con los K. ¿Ok? Entonces, y lo que yo lo digo, lo estoy explicando desinteresado, piénselo, es así, es evidente que es así. Miren los ejemplos, fíjense cómo se vestían antes de ser políticos y cómo se visten ahora con la nuestra. ¿Querés mirar a Karina? ¿Querés mirar a Javier? Listo. Y esto, olvídate de los nombres propios que te acabo de dar. Sí. Es siempre así. Yo conozco gobernadores, conozco presidentes, familiares de los gobernadores, te aseguro que el nivel de vida se levanta de todo cuando entra a la política y queda ahí arriba para siempre. Por eso priorizan eso antes que hacer las cosas bien, porque se cuidan su negocio, se cuidan su quintita, primero y antes que nada, como yo soy liberal en serio. Pero eso está claro y lo sé. Ahora digo, cuando comenzó el gobierno, Javier, llevó adelante políticas económicas de shock, por ejemplo, sincerando el dólar, ¿sí? Que, bueno, cumplió con lo que dijo en un primer momento, por lo menos. Mira. Y comenzó a disminuir la inflación también.
Eso hay que destacarlo. Después no sé, bueno, es lo que comentás vos, Diego. ¿Qué querés que te diga? Desde el primer momento no cumplió con lo que dijo. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué? Porque el motosierra lo iba a pagar la casta política, y el motosierra, porque está mal diseñado, y como está mal diseñado, arruina la microeconomía y deprime la macro, lo terminó pagando el pueblo. El 75% de la población. O sea, mintió en lo fiscal, y la mentira en lo fiscal, que trajo aparejada un mal diseño de política fiscal, sí, nos trajo hasta acá. Listo, y eso empezó desde el primer día. Segundo, mintió y no cumplió porque él dijo, y lo votaron, porque el peso es un excremento y porque iba a cerrar el Banco Central y dolarizar. Sí. No solamente no cerró el Banco Central, no dolarizó, sino que hizo todo lo opuesto. Apostó a sobreapreciar artificialmente al peso, generando inflación en dólares. ¿Le podés explicar a aquella persona que no lo tenga presente y no tiene por qué tenerlo presente cómo se llega a una inflación en dólares? Es muy sencillo. Números redondos para que la gente lo entienda. Vos tenés un mes, inflación del 5%. Sí. Cuenta de almacenero, no es una sí. Vos tenés una inflación del 5%. Y ese mes, el dólar bajó nominalmente 5%. Sí. ¿Ok? Sí. Para que se entienda, tampoco cuenta redonda, bajó de 100 pesos a 95 pesos el dólar. ¿Ok? Sí. Bueno, la inflación en dólares es 10. Es el 5 de lo que aumentaron los precios más el 5 de lo que cayó el dólar. Sí. No se calcula finito así, pero así te lo explico. Pero sí. Fácil la gente. Sí. ¿Ok? Sí. Y la inflación en dólares me decís entonces que en estos 25 meses... 125%. 125%. Fácilmente. Vamos a hacer una cuenta. Vos tenías que construir en tu casa, querías agrandar tu casa y hacer una habitación, sí, un baño y un quincho, por decir cualquier cosa. Sí. Bueno, te salía $600 el metro cuadrado. Hoy te sale $1.400 el metro cuadrado. Con un ejemplo, te acabo de mostrar un aumento de precios en dólares, una inflación en dólares parecida al 125 que te estoy hablando. ¿Ok? Sí, ok, Diego. Ok. ¿Cómo termina todo esto, Diego? Como expliqué, este plan económico es dinámicamente inconsistente en lo cambiario, en lo fiscal y en lo monetario. Esto quiere decir que vamos a tener más recesión que la que tenemos mientras siga esta política. El poder adquisitivo de los salarios va a caer más todavía en términos de bienes y servicios mientras siga esta política cambiaria. El canuto en dólares, mientras siga esta política, va a rendir cada vez menos. ¿Ok? La inflación en dólares va a seguir existiendo. Los que vivan del turismo no van a ver en Mendoza un brasilero dando vuelta ni loco. Los brasileros van a ver la playa de los pocos argentinos cada vez menos que pueden viajar. Llena de argentinos en Brasil. Vamos a presenciar, si todo sigue como está ahora, si la foto de hoy, del plan económico de hoy, sigue inalterada hasta junio, vamos a ver que probablemente, si Argentina empieza bien el Mundial, por lejos la hinchada con más hinchas en el Mundial va a ser Argentina. Y así te puedo seguir tirando ejemplos. Sí. Obviamente esto va a implicar que sectores como la industria, el comercio y la construcción, que si le agregamos el turismo, generan 6 de cada 10 puestos de trabajo en Argentina. Sí. ¿Ok? Sí. Esos
ahí va a haber menos pedidos, menos demanda, menos producción, con lo cual va a seguir habiendo cada vez más suspensiones, más despidos, y por ende los salarios van a correr a los precios cada vez más de atrás. Lo que está aconteciendo, hace mucho que no hablábamos, te dije que iba a acontecer. Sí, me lo dijiste. Bueno. Me lo dijiste. Y pasó exactamente. Sí, me lo dijiste hace mucho. Bueno, pero me lo dijiste cuando Javier fue electo presidente. Claro. Sí. Exactamente, creo que esa fue la última que hablamos. Sí. No. Después no fue la última vez, porque vos me vas a chicanear otra vez y no te lo voy a permitir bajo ningún punto de vista. No te voy a chicanear, no. No seas malo. No, en serio. Pero aparte, por eso hablo que esto necesita un cambio de cuajo, que no sabemos si va a salir bien, probablemente es que tampoco salga bien. Pero si vos no haces un cambio de cuajo, la suerte está echada. Diego, te agradezco mucho que me hayas acompañado. ¿Sí? Un placer. Te mando un beso grande. Bueno, que sigas bien, Diego. Un beso grande. Hasta luego. Chau. Saludos a todos en tu provincia. Dale, chau. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, lo escuchabas a Diego Giacomini, economista, pasar por la cocina de las noticias.